Cuando el Adolfo conoció a Fernanda, eran los dos. Solo los dos. Dos vidas y una gran universidad. La universidad. Tu vida, mi vida, la vida, nuestra vida. Vive la UACH, universidad de verdad. Hola, ¿cómo están? Aquí comienza una vez más Actualidad UACH. Nos encontramos para conversar temas que sean de interés para nuestro querido sur austral, como siempre lo mencionamos. Actualidad UACH es un programa que hemos logrado en alianza con una de las casas de estudio más importantes de este país. Algunos dicen que la Universidad Austral está en tercer y cuarto lugar, pero hay otros que dicen que puede en algunos aspectos estar incluso en el primer lugar. Y eso significa que aquí hay un trabajo fuerte y que nosotros lo comunicamos con las conversaciones que sostenemos cada vez que empieza este programa con las personas que trabajan allí. Investigadores, académicos, muchos de ellos son doctores, en fin, vamos en el fondo desmenuzando aquello que nos interesa en este programa. Cómo hay gente tan capacitada en este querido sur austral, como ya dije, y que nos permita conocer aspectos tan relevantes de aquello que están llevando a cabo todos los días. Y hoy día, en particular, queremos compartir con ustedes, amigas de Temuco, amigos de Temuco, Valdivia, La Unión, Osorno, Puerto Montt, Puerto Varas y Yanquihue, que nos ven a través de este canal, pero saludamos también a los que nos ven en cualquier parte del mundo por la web, para conversar con el doctor Dante Pinochet Tejos. Él es director de la Escuela de Agronomía de la Universidad Austral de Chile. Y el tema justamente es ese, conversar de esta escuela de agronomía de un sur que se da el lujo de tener una escuela como esta particularmente. Así es que, doctor Pinochet Tejos, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias por aceptar venir aquí a Actualidad UACH. Muchas gracias por la invitación. Para nosotros es realmente un placer estar aquí y poder compartir un poco el quehacer universitario que hacemos en la Universidad Austral, especialmente en la Escuela de Agronomía. Esta escuela ha estado generando durante muchos años un trabajo potente para este sur austral y mucha gente que ha salido de esta escuela se ha quedado aquí. Pero hay rasgos que caracterizan sin duda a la Escuela de Agronomía de la UACH y nos gustaría mucho que nos comentara porque pretendemos a través de esta conversación también encantar a aquellos que aman esta carrera y que perfectamente pudieran elegir la Universidad Austral para estudiarla, ¿no? Estoy hablando de la gente de Temuco, la gente de Osorno, de Puerto Montt y los alrededores que sé exactamente están mirando este programa. Sí, bueno, como bien usted dice, esta es una carrera que nació con la universidad. Cuando se creó la Universidad Austral, se crearon la Facultad de Ciencias Agrarias pensando en una carrera de agronomía. Eso significa que la visión sur, que era la visión que creó la Universidad Austral, la visión que creó hacer una universidad para el sur de Chile, la pensó, digamos, desde la agricultura también, como una de sus áreas más importantes. Por lo tanto, para nosotros, como rasgo principal, siempre ha estado presente el hecho de que tenemos que formar gente que sea para la zona sur, bueno, y no solo hoy día para la zona sur, sino también para la zona central y también, incluso, por qué no decirlo, nuestros estudiantes para el mundo. Es decir, tener agrónomos que sean capaces de desarrollarse en todo el ámbito profesional, pero a partir de la realidad del sur. Por eso que la carrera siempre pensó en desarrollar primariamente la investigación y la docencia en aquellas cosas que eran propias del sur. Por ejemplo, nosotros tenemos suelos que son característicos del mundo, de una parte del mundo muy pequeña, de menos del 1% del mundo, que son suelos de la zona, son los suelos volcánicos. Y tenemos una agricultura que tiene una vocación, que uno podría decir ganadera, o una vocación productora de leche que fue desde siempre, que vino con la limpieza de los bosques, nació una agricultura que tendía hacia la ganadería. Por lo tanto, los pesos enormes se lo han llevado esas dos áreas en investigación, en docencia, para poder desarrollar la mayoría de las cosas que hoy día tiene. Pero por ejemplo, cosas emergentes, nuevas, como los frutales menores, por ejemplo, que hoy día los arándanos son una característica importante a desarrollar en el país, entonces también ha ido teniendo su espacio. Pero cuando tú quieres formar un agrónomo que no solo se quede en el sur, sino que vaya a todas, tienes que formar una persona que sea muy completa,
con una gran gama de áreas, y nosotros tenemos profesores en cereales, en todas las disciplinas que corresponden a la agronomía, que son muy destacados y que obviamente son reconocidos mundialmente. Entonces, para nosotros es un placer tener una escuela que se preparó de esa forma, se preparó desde sus orígenes para ser un polo de desarrollo del sur. Claro, recién mencionaba el doctor Pinochet Tejos, director, se integró recién a la conversación de la Escuela de Agronomía de la Universidad Austral de Chile, mencionaba que hubo que abrir aquí los bosques. Así es. Aquí había que entrar a punta de machete. Eso aparece en el libro Recuerdos del Pasado de Benjamín Subercaseaux, cuando trajeron los colonos alemanes. Aquí era selva, una selva tupida. Entonces, ya nos da cuenta de lo que significa, ¿no es cierto?, vivir en una zona donde la agronomía es característica principal. Pero usted me habló de los profesionales de esta casa de estudio. ¿Cuál es el sello que los distingue, por ejemplo, respecto de otros ingenieros agrónomos que salgan de distintas universidades del país? Bueno, yo diría que la primera cosa que nosotros tratamos de formar es un profesional completo, que sepa de todas las bases de lo que significa el desempeño de la agronomía. El problema de la agronomía en términos de la enseñanza es que es muy diversa, ¿cierto? Estudiar agronomía va desde el ámbito rural, de las personas, de los seres humanos, en la sociología del individuo, ¿cierto? Pasando hasta las cosas más sofisticadas, digamos, de fondo de cada una de las especies que conforman, de los suelos que conforman el sistema, de las plantas que conforman el sistema, y además la conjunción de elementos nuevos, como por ejemplo la química que se aplica a la agronomía, la ingeniería genética hoy día, que tiende a generar nuevas especies, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros tratamos de, primero, formar bien a nuestra gente en este ámbito sólido del conocimiento. Pero también hay otra característica que lo da el sur y que no lo dan otras universidades y que probablemente lo da Valdivia más que otras zonas, que es que la carrera nuestra ingresa mucha gente que no solo son de Valdivia, más o menos un 30% es de Valdivia propiamente tal. El resto, el 60 o no, 70% restante, viene de otras partes, viene ya sea de Puerto Montt, ya sea de Temuco, mucha gente de Osorno y La Unión, pero también de Santiago, ¿cierto? Entonces, como cuando usted tiene un grupo de gente que está formado no solo por personas que van a su casa o de su casa a la universidad, sino que además tienen que convivir en muchos otros aspectos, genera usted lo que se llama una comunidad universitaria que se necesita en muchas otras cosas. Si usted necesita hasta comer, necesita comer con alguien. Y si no están sus padres, tiene que hacerlo con otras personas. Entonces, eso da una calidad a nuestros egresados y a nuestros titulados de un conocimiento sólido, pero además de una capacidad de integración de equipos muy grande. Y que es una calidad que la Universidad Austral trata de mantener. Y nosotros en la universidad tratamos de mantener esto con una cierta identidad profesor-alumno también. De manera que los estudiantes sientan que cuando ingresan a la comunidad de agronomía, se sientan parte de un equipo o de un grupo de formadores. Entonces, eso se transmite después como una característica que hoy día se llaman blandas, pero que es muy apreciada en el medio. Y lo otro, entonces, es ligado a una muy buena solidez en la parte formativa de conocimientos. Me empiezo a explicar entonces por qué revistas especializadas hoy día están poniendo a esta carrera entre las mejores y las más importantes y las más elegidas por los alumnos en el país. Los rankings la están situando muy bien, y una de las de mayor empleabilidad, los ingenieros agrónomos que salen de esta universidad, de la Universidad Austral de Chile. ¿Cómo se logra eso? Algo entendí yo en sus palabras, ¿no? Pero claro, de fondo hay un tema más potente, seguramente buenos académicos, buena investigación, no sé. En fin, ¿por qué no me aclara aquello, por favor? Bueno, la base de tener un agrónomo que sea deseado en el medio, ¿cierto?, es tener un agrónomo que sea obviamente muy bien preparado y que además tenga una serie de características que le permitan poder sobrevivir y subsistir en el medio agrícola, que es muy demandante, ¿cierto?, es decir, de tecnologías, de nuevas cosas. Por ello, entonces, lo que nosotros planteamos esencialmente es que la carrera tiene que tener una gran capacidad de profesores que tengan una muy buena formación. Nosotros pensamos que en la universidad debe enseñarse a partir de una investigación propia,
¿cierto? O sea, la gente va a venir a estudiar con usted si usted tiene algo que decir, pero no solo algo que decir, que ya le enseñaron otras personas, sino algo nuevo que decir. Algo que el estudiante, cuando lo adquiere, siente que toma una herramienta que lo hace a él único. Es decir, algo que aprendió que no lo está enseñando en otro lugar. Eso se hace en función de la investigación. Si usted tiene buenos investigadores, puede generar esta capacidad de que la persona pueda aprender un conocimiento nuevo. Por ejemplo, la universidad tiene docentes que han generado líneas de desarrollo que son únicas y que son primarias con respecto a otras universidades. Entonces, el estudiante que estudia con esos profesores obviamente recibe tecnologías que otro no está recibiendo o que va a recibir de segunda oída. Es decir, que alguien que lo aprendió, pero que después lo va a ir a enseñar a otra universidad y no aprende lo que creó, sino que no le enseña a alguien que creó algo, sino a alguien que escuchó cómo se había creado, que es una cosa distinta. Bueno, esa es una de las condiciones. Nosotros tenemos profesionales, la mayoría son doctores o magíster. Prácticamente en la carrera existen puros profesionales que ya tienen postítulo, todos dedicados a la investigación. Eso es un aspecto, digamos, en el fondo importante. Después, la infraestructura de la universidad permite que la gente se sienta más cómoda, más con mejor capacidad formativa. La universidad tiene una estación experimental, ¿cierto?, que está dedicada a las dos facultades de agronomía y ciencias veterinarias en general, que es en conjunto, que es la estación experimental austral, lo cual permite que nuestros estudiantes desde el primer año, durante su primer ciclo, o sea, los primeros 3 años, hagan prácticas. Es decir, el estudiante llega acá a la universidad y se le coloca en un curso de práctica que va a durar 6 semestres, 3 años. Por lo tanto, él va a poder primero saber si le gusta o no le gusta estar en el campo y la agricultura. Segundo, digamos, en el fondo, que vaya aprendiendo el lenguaje y las cosas que se van haciendo, porque no todos los estudiantes son de origen agrícola. Antiguamente se pensaba, ¿cierto?, que solo los que eran hijos de dueños de fondo podían venir a estudiar agronomía, pero la agronomía es tan diversa y tiene tal cantidad de especialidades que cualquiera puede estudiar agronomía. Lo único que tiene que tener es una buena capacidad, porque el resto se lo vamos a dar nosotros como formación. Esta formación de ir enseñándole cada una de las cosas que tienen que ver con la agricultura. Y lo otro es que tiene que ser una agricultura, una formación moderna. Porque hoy día, con las tecnologías de comunicación, usted se puede comunicar con cualquier parte del mundo. Y el arándano que usted produce aquí en la Unión puede ser comido en Nueva York. Y por lo tanto, puede ser vendido en Nueva York. Por lo tanto, usted tiene que tener la preparación desde producir hasta comercializar en Nueva York. Tiene que tener toda la capacidad de una persona que se tiene que comunicar por satélite, por internet, por Skype hoy día, etcétera, etcétera. Y nuestros estudiantes tienen que tener todas esas tecnologías a su disposición. Y la facultad lo hace, lo tiende a propiciar para que cada uno de ellos pueda desarrollarse de la mejor forma. Entiendo que ustedes también tienen convenios de movilidad estudiantil, convenios que tienen carácter de internacional. Nos gustaría, entiendo incluso que hay ahí con algunas instituciones francesas en relación. ¿Por qué no nos cuenta al respecto? Porque creo que ya muchos que querían dar el paso para esta carrera, escuchándolo, lo tienen muy claro, y qué bueno que venga de la primera fuente, ¿no? Así es que, pero cuéntenos de estos convenios de movilidad estudiantil y particularmente este que tienen con instituciones francesas. Bueno, nosotros, la facultad hace muchos años ya empezó con una serie de programas de movilidad a través de ciertos convenios que el país firmó, ¿cierto? La agricultura es una de sus caras en la exportación relativamente importante, ¿cierto? En Chile, obviamente, la minería es la exportación más importante, pero por estas características o por las características que tiene Chile, se produce la capacidad de poder exportar hacia otras partes del mundo, ¿cierto? Nosotros estamos ubicados en la parte agrícola, en los paralelos 30-40, en la latitud sur, donde prácticamente no existe tierra en el mundo, ¿cierto? A pesar de que el globo terráqueo es 3/4 partes de agua, en esta parte prácticamente es pura agua. O sea, usted tiene una franja que es Chile, un pedacito de Argentina, un pedacito de Sudáfrica, Nueva Zelanda y un pedacito de Australia, y no hay más tierra. Y nosotros tenemos la posibilidad de producir en contrastación con distintas partes del mundo.
Entonces nuestros agrónomos obviamente tienen que estar formados no solo para trabajar en esta área, sino para trabajar en distintas partes. Por eso empezaron un programa de movilidad para ir a Argentina, para ir a Brasil, para ir a Paraguay, Bolivia, que se llama un programa Mercosur, que nosotros intercambiamos. Recibimos estudiantes de afuera, de otras escuelas de agronomía, que están acreditadas en este ámbito, es decir, no puede ser cualquier universidad, ni puede ser cualquier carrera de agronomía, tiene que ser una carrera que esté acreditada, que podamos entonces hacer intercambios donde nuestros estudiantes pueden ir a hacer ramos o asignaturas que le interesen de la otra universidad. Entonces, por ejemplo, nosotros pensamos, no hay nada mejor que ir a estudiar, por ejemplo, café que a Brasil, ¿no? Porque ¿para qué va a estudiar café en la Universidad Austral si lo puede ver en Brasil? Entonces, obviamente que uno puede hacer intercambio. Y ellos querrán aprender de arándanos que no tienen en Brasil. Entonces, los estudiantes tienen esa movilidad. Pero además, comenzamos una movilidad hacia Europa. Y esta movilidad hacia Europa ha sido especialmente a través de un proyecto que se llama Chilfagri, que en la facultad dirige una profesora que se llama Beatriz Vera, la profesora Vera, que ella tiene la tuición de este programa. Y este programa, la idea es poder generar una doble titulación, es decir, con universidades que consideran que nosotros pertenecemos al nivel similar, poder titular a nuestros estudiantes en Francia, para que puedan ejercer en Europa, o desde Francia puedan ejercer en Chile. Entonces, es la capacidad de que ellos puedan venirse acá o nosotros acá. E incluso nosotros pensamos proyectar esto a un nivel de que, por ejemplo, nuestros estudiantes que ingresan a la Austral en algún minuto pudieran ir a estudiar vino a Francia. Por ejemplo, enología, la cata de vino, la producción de vinos, por ejemplo, porque nuestra zona no es tan vitivinícola, a pesar de que ahora está empezando en Osorno una pequeña zona, una pequeña área donde estamos produciendo vino, pero en general no es una zona vinícola, y por lo tanto, si a usted le interesara el vino o le gustaría, qué mejor que pudiera estudiar, por ejemplo, a Montpellier, que es una de las universidades con las cuales tenemos nosotros convenio, y terminar, por ejemplo, aprendiendo un poco de vinificación allá y después volver al país a aplicar aquellos conocimientos. Entonces, la idea es que nuestra facultad no solo sea una facultad del sur, que sí en su investigación y en su quehacer fundamental sí lo debe ser, pero que además tenga estudiantes que puedan proyectarse en todas partes del mundo. La otra característica importante de esto es que la facultad está ligada a un programa de posgrado. Nosotros es una facultad que tiene no solo la Escuela de Agronomía, sino que tiene varios programas de magíster y además tiene un programa de doctorado, el primero de Chile, en ciencias agrarias, lo cual obviamente genera calidad de profesores y de trasvase entre los estudiantes y los otros estudiantes de magíster y de posgrado muy grande. Entonces eso genera la posibilidad de asistir a distintas partes e internacionalizar nuestra profesión, que nosotros estamos tan orgullosos de formar. Pero además hay otro tema de por medio aquí, doctor. ¿Es académico usted también? Sí, soy académico. También, sí. Académico, investigador y todo. Entonces le puedo decir profesor, sí, claro. Director, ¿no es cierto? Investigador. Aquí hay un tema que es fundamental hoy día también, que es el de estar a la par con la demanda de conocimientos que se está produciendo todos los días y en el mundo entero, ¿no? Y la carrera de agronomía no es ajena. ¿Cómo están enfrentando esto? Bueno, eso en parte de la forma como le decía, ¿cierto? Nosotros tenemos una carrera de agronomía que está ligada a un vínculo a un magíster. Esta es una carrera que va ligada a una vinculación a un magíster, y si el estudiante ya quisiera, incluso podría llegar a un doctorado, que está dictado dentro de la misma universidad y dentro de los mismos profesores. Pero eso basa el ámbito de prepararse para el nuevo conocimiento a través de la investigación. Nosotros queremos rescatar aquello de que no hay una carrera universitaria verdadera, en nuestra opinión, sino está fundada en profesores que hagan su propia creación del conocimiento, ¿cierto? Y eso lo da solo la investigación. Por eso que es relevante. O sea, también, por supuesto que es muy relevante extender ese conocimiento a la gente. Pero en la universidad propiamente tal debe estar en la creación del conocimiento. Hay otras instancias que deben generar también la difusión del conocimiento, que es una cosa muy importante, de la cultura, el conocimiento. Pero la universidad debe generar conocimiento, y eso se hace a través de la investigación. Y esta universidad lo propicia
o esta facultad también lo propicia, y la escuela, digamos, en el fondo se siente muy orgullosa de esta formación que tiene que implementar. Por lo tanto, usted si tiene, por ejemplo, una persona que está creando conocimiento nuevo a través del doctorado, por ejemplo, le es muy fácil presentar a su estudiante doctorante que haga una herramienta para enseñarle a otro estudiante que está recién partiendo. Entonces usted tiene de repente cosas que se están creando en quinoa, por ejemplo, en la facultad. Hay investigación desarrollada en quinoa que, como todos sabemos, la quinoa es una planta originaria de Sudamérica, de las áreas aztecas, incaicas, ¿cierto? Y que obviamente ha sido rescatada por una serie de características hoy día de alimentación que son adecuadas. Y entonces la investigación, entonces un estudiante inmediatamente puede ver quinoa porque crece en el invernadero, porque hay alguien que está trabajando en eso, y eso va generando nuevo conocimiento y va poniendo a la gente dentro del nivel de tener cosas novedosas que decir, de enseñar o de propiciar, y nuevas herramientas. Y como la agronomía es compleja, no solo ocurre en eso, sino que también ocurre en la economía agrícola, donde tenemos doctores en economía que están visualizando las nuevas tendencias de mercado, de situación, tenemos profesores ligados a la sociología rural, tenemos profesores ligados a la investigación de suelo, investigación de cultivos tradicionales, o a la fruticultura, etcétera, etcétera. Entonces eso va generando todo un conocimiento nuevo y que se nota que sea bullente. Y eso solo lo da, a mi juicio, la investigación. Y a propósito de ese conocimiento, ustedes están efectuando algo que se llama investigación de fronteras. Bueno, pensando en el desarrollo y en necesidades actuales, ¿no es cierto? Eso lo están transmitiendo los futuros agrónomos, y los futuros agrónomos son los estudiantes, sin duda. Claro, ¿no? claro. Nosotros... Expliquen un poco esto por eso lo anoté y lo subrayé aquí, la investigación de fronteras. O sea, lo que pasa es que la investigación de fronteras son todas las nuevas tecnologías que podrían venir, ¿cierto?, frente a nuevos usos de situaciones o nuevas circunstancias. Entonces, por ejemplo, en nuestra facultad, todos sabemos que hay aspectos muy importantes que se requieren, por ejemplo, nuevas adaptaciones de variedades, cultivos, frente a nuevos problemas que se van suscitando. Entonces, por lo tanto, hay que generar toda una investigación en esas líneas. Perdón que lo interrumpa, y esos nuevos problemas pudieran ser, por ejemplo, la forma en cómo alimentamos a tanta población. Por ejemplo, sabemos que a pesar de que durante un tiempo hemos sido enormemente exitosos en producir alimentos, y más que la producción, el problema era cómo se distribuían en muchos casos, ¿cierto? Hoy día ya se estima que hacia el 2050 el mundo va a enfrentar de nuevo una crisis de hambre enorme, porque la producción ya ha llegado a un cierto límite, la producción de alimentos, y no hay más tierras, por decir de cierta forma. Entonces necesitamos producir más en el mismo lugar, y eso requiere toda una serie de innovaciones y tecnología, y la facultad obviamente que tiende a propiciar la investigación en eso y a buscar cuáles serían las nuevas alternativas. También nuevas alternativas para la situación actual del sur de Chile. El sur de Chile puede cambiar, ¿cierto? Hoy día se habla del cambio climático, que pueden venir ciertas características distintas. Bueno, ¿qué vamos a hacer frente a eso? ¿Qué pasaría si hay restricción sobre el agua? ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo se compatibiliza agua-población? Hay muchas cosas. La energía. La energía es una cosa sumamente importante dentro del sistema. Entonces, la investigación nuestra, que va pensando no solo en lo que hay, o mejorar lo que tenemos, sino en crear nuevas alternativas y enfrentar los nuevos escenarios que van a venir para la agricultura. Interesante, ¿eh? Sí, no, eso son desafíos muy y qué bueno que se lo importantes. comentemos hoy día a la gente que nos está mirando, porque hemos tenido otros profesionales en campos parecidos de la universidad en que nos hablaban justamente de eso, cómo se está corriendo incluso a propósito del cambio climático la zona de cultivos. Usted mencionaba, por ejemplo, el tema del vino. Todos sabíamos que por allá, por Talca, ¿no es cierto?, entre el río Claro y ya no recuerdo qué otra zona, era el lugar perfecto. De hecho, la viña Torres, que es una famosa viña europea de España, se vino a tener aquí su propia viña porque se producían vinos exquisitos. Bueno, ahora entiendo, porque lo he estado leyendo y escuchando, que se está corriendo la zona más al sur. Por lo tanto, qué bueno que tengamos aquí a nuestro invitado que nos aclara situaciones. Nombró el 2050, ¿lo apuntaron? Miro yo a nuestra productora, lo apuntaron, el 2050 podría significar hambruna para la humanidad una vez más. Bueno, para eso están trabajando ellos. Tuvimos también un ingeniero de alimentos que nos decía que en la Universidad Austral están investigando cómo
hacer alimentos, pero saludables, que es un tema que también está Claro. preocupando a profesionales de esta casa de estudio. Por último, ¿cómo vislumbra el futuro de los agrónomos, doctor? ¿Qué habilidades deberían tener? A propósito de lo mismo que estamos conversando, ¿no? Bueno, yo creo que el futuro de la agronomía es muy grande en Chile. Nosotros tenemos esta bendición de poder producir en contraestación. En contraestación para el mundo del primer mundo, es decir, Estados Unidos, Europa, etcétera, etcétera. Perdón, ¿qué significa contraestación? Contraestación significa que cuando nosotros tenemos verano o primavera, verano, ellos están en invierno o otoño-invierno. Entonces, por ejemplo, la gente tiende, bueno, y si los alimentos llegan a ser cada vez más saludables, tiende a gustarle consumir una cierta cosa continuamente. O sea, por ejemplo, bueno, yo estaba bastante en Estados Unidos y la gente en el desayuno toma arándanos con cereal. Consumen cereal, usted sabe, los gringos les gusta colocar cereal y ponerle unos arándanos encima cuando están consumiendo y un poco de yogur. Bueno, a la gente le gusta eso todos los días. Por lo tanto, cuando llega el invierno allá, ellos no tienen producción de arándanos, pero resulta que el verano es nuestro y nosotros le podemos enviar arándanos allá. Y la capacidad que tiene la Tierra de producir esto contraestación con respecto al hemisferio norte es muy pequeña, es muy poca lugar. Por lo tanto, nosotros tenemos un espacio que siempre vamos a tener y que siempre va a estar. Y ese espacio que está ahí, digamos, va a permitir que siempre vaya a haber agricultura en Chile. Se habla de que Chile puede ser potencia agroalimentaria. La razón de llegar a ser potencia agroalimentaria, desde el punto de vista de la agricultura, está en esto. No en que nosotros vamos a producir trigo masivamente, como podría serlo Australia o Argentina o incluso Estados Unidos, porque no tenemos la superficie de tierra para poder hacer. Pero sí podemos producir para estos espacios. Y estos espacios son calidad, es decir, producir fruta o alimentos de calidad, producir ciertas cosas que sean necesarias y que solo se pueden hacer acá, y mucho fruta o elementos frescos, no de gran perecibilidad. Entonces, o es calidad o es el espacio. Y eso la agricultura nosotros tenemos. Y además tenemos esta bendición de tener casi todos los climas y todas las combinaciones de suelo-clima que usted se pueda imaginar, que le permite producir, no en gran escala, pero en pequeña escala, algo con mucha calidad. Chile, por ejemplo, es récord mundial en la producción de trigo, la producción de maíz, la producción de remolacha, papa. La misma producción de arándanos de acá es mucho más alta que la que se produce en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Es decir, nosotros tenemos una capacidad productiva muy grande, lo que sí es de espacios pequeños. Entonces, lo que usted tiene que buscar para tener que esto que se produce en espacios pequeños tiene que tener mucho valor agregado en el sentido de que la gente lo compre porque es algo especial. Y eso es lo que nosotros tenemos que desarrollar. Y creo que nosotros, las habilidades del ingeniero agrónomo futuro son esas, de poder producir eso, saber detectar nichos adecuados, dónde producirlos, cómo producirlos y sacarle el máximo provecho. Por lo tanto, usted requiere una persona que esté preparado desde lo técnico, desde la producción propiamente tal, e incluso hasta la comercialización, e incluso hasta colocarlo en el lugar donde quiera, o sea, ir a Estados Unidos y dedicarse a conversar con los dealers y con toda la gente que está allá para poder colocar sus productos. Yo le quiero dar las gracias por haber estado conversando con nosotros el día de hoy, este tema que es tremendamente importante. Y si ustedes se dieron cuenta, hablamos de una carrera de la Universidad Austral de Chile, pero con temas que son hoy día muy importantes de compartir. Y ese es el objetivo de este programa, traer a los profesionales de esta casa de estudios y poder compartir con el sur austral y con el mundo, ¿por qué no?, a través de la web, por donde se emite este programa, temas que son muy, pero muy interesantes y que yo creo hoy día han motivado a más de alguien como para poner ojos en un lugar donde se está haciendo o entregando una enseñanza tan importante y tan potente para estos tiempos como en esta carrera en particular, la Escuela de Agronomía de la Universidad Austral de Chile, que ha sido el tema de hoy. Muchas gracias de nuevo, encantado de recibirlo. Muchas gracias. Espero que no sea la última vez. Esperemos que no. Okay, muchas gracias. Hemos conversado con el doctor Dante Pinochet Tejos, director de la Escuela de Agronomía de la Universidad Austral de Chile. Yo sé que uno siempre en estas conversaciones se queda con
un gustito a poco porque quisiera preguntar más y me imagino que ustedes también desde allí. Pero lo interesante es que podamos hablar de estos temas y que ustedes puedan guardarlos en la retina para usarlos cuando sea necesario. Y como por ejemplo viene ya rápidamente el fin de año, pudiera ser una alternativa para que muchas jovencitas y muchos jovencitos de nuestro sur austral tomen en cuenta una carrera que sin duda tiene mucho que ofrecerles. Si usted nos está mirando en Temuco, en Valdivia, en La Unión, en Osorno, Puerto Montt, Puerto Varas y Yanquihue, le saludamos una vez más y le invitamos para el próximo capítulo de Actualidad UH. Gracias y hasta entonces. Muchas gracias de nuevo. Muchas gracias. Encantado Muchas gracias, de Luis Alberto. recibirlo. Muchas gracias, Creo Luis que Alberto. Cuando el Adolfo conoció a Fernanda, eran los dos. Solo los dos. Dos vidas y una gran universidad. La universidad. Tu vida, mi vida, la vida, nuestra vida. Vive la UAT, Universidad de Verdad.